Imagina que te mudas por primera vez, pero tienes que compartir piso, así que estás buscando una habitación. Encuentras un piso con un compañero o compañeros de piso que parecen personas con las que podrás tener una buena convivencia, pero una vez estás ahí, estas personas empiezan a actuar extraño y te das cuenta de que estás viviendo con un psicópata. Hoy vamos a leer historias de Reddit sobre personas que han contado su experiencia al compartir piso con alguien que ha llevado a cabo actos que dan miedo. Teóricamente, tu casa es tu hogar seguro, tu lugar seguro. Y cuando te toca convivir con una persona, que por suerte no es lo común, pero cuando te toca convivir con una persona que no está bien o que es un completo psicópata, se debe convertir en una de las experiencias más aterradoras y en una completa pesadilla. Antes de empezar con estas historias que las voy a explicar mientras me maquillo, voy a dejar por aquí mis redes sociales y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta y ya empecemos con estas historias. La primera historia dice: mi acosador se convirtió en el novio de mi compañera de cuarto. Esta historia la cuenta una chica a la que llamaremos Sara. Sara cuenta que esto pasó hace unos años, pero que a día de hoy le sigue afectando. El verano después de graduarse del instituto, ella todavía vivía en casa de sus padres y una noche se quedó despierta hasta tarde preparando el equipaje para un viaje de campamento con sus amigos. Cuenta que hacía mucho calor y tenía la ventana abierta mientras estaba doblando la ropa. Eran alrededor de las 2 de la mañana y de repente vio una mano por el hueco de la mosquitera de su ventana. Comenzó a gritar y quien fuera quitó la mano. Ella pensó que era su hermano menor que le estaba haciendo una broma. Se dirigió hacia la ventana y vio una figura de un hombre a lo lejos mirándola fijamente. Corrió hacia la habitación de su hermano y él estaba allí jugando a videojuegos. Llamaron a la policía ya que sus padres no estaban en casa. La policía acudió, registró la zona, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, le advirtieron a Sara y a sus padres cuando estos llegaron que mantuvieran las puertas y las ventanas cerradas para su seguridad. La madre de Sara decidió, cuando se fue a la policía, salir al porche trasero y estuvo allí 20 minutos de pie observando si veía a alguien, cuando de repente vio a un hombre vestido de negro escabullirse por su patio trasero detrás de los árboles y parecía dirigirse de nuevo hacia la habitación de Sara. Su madre comenzó a gritarle que se fuera y el hombre finalmente salió corriendo. Volvieron a llamar a la policía de nuevo, esta se dirigió hacia allí, registraron la zona, pero de nuevo no encontraron a nadie. Sara a partir de allí, con miedo, nunca volvió a abrir su ventana, ni siquiera abría las cortinas y sus padres instalaron unas luces en el patio con detector de movimiento, pero no volvieron a ver a este hombre que vestía de negro y acechaba la ventana de Sara. 6 meses después de este incidente, Sara y una amiga suya se mudaron juntas a un apartamento en el centro de la ciudad. Estaban ambas súper emocionadas, era la primera vez que tanto una como la otra vivirían solas, sin sus padres. El apartamento donde irían a vivir era pequeñito, pero tenía todo lo que necesitaban, así que estaban cómodas. Pocas semanas después de mudarse, alguien rompió la ventana del coche de Sara, el cual estaba aparcado en la calle delante del apartamento. A partir de ahí, Sara siempre intentaba aparcar delante de su edificio porque tenía miedo, obviamente, y para estar lo más cerca de la portería de su casa posible, pero era algo difícil encontrar aparcamiento allí, por lo que normalmente tenía que aparcar a unas calles de su casa donde todo eran callejones oscuros. Las cosas comenzaron a empeorar a partir de allí. Entraron a robar en su coche de nuevo y lo empezaron a hacer una vez a la semana. O sea, una vez a la semana alguien rompía las ventanas del coche de Sara. La mayoría de veces quien robaba en su coche, que en realidad no se llevaba nada, dejaba una flor.
y en una de estas ocasiones dejaron dentro del coche ropa interior de hombre. En otra ocasión, algo espeluznante, una bolsa de chuches que eran las favoritas de Sarah. Esto le hizo preguntarse si la persona que le estaba haciendo esto la conocía, ya que conocía cuáles eran sus chuches favoritas, así que ella comenzó a sospechar de todo su entorno. En el sótano del apartamento que compartía con su amiga, en el edificio, había una lavandería. Un día Sarah bajó a buscar ropa que se le había terminado de secar. Cuando empezó a doblar la ropa se dio cuenta de que toda su ropa interior había desaparecido. Al cabo de unas semanas, un amigo del instituto de Sarah fue a pasar unos días en la ciudad y se quedó a dormir en su casa, ya que no vivía en esa ciudad. Pues por la noche alguien le petó las ruedas del coche a este amigo de Sarah. No solo estaba sucediendo esto, sino que a partir de ese punto Sarah comenzó a recibir cartas de su acosador. No especifica en la historia qué le decía en estas cartas, pero figuro que le decía, bueno, no sé. Teniendo en cuenta de que esta persona estaba obsesionada con Sarah, pues nos podemos imaginar qué tipo de cosas le diría. Como evidentemente empezó a asustarse, empezó a hacer planes de mudarse de nuevo. Quería mudarse porque tenía miedo. Quien fuera que la estaba acechando sabía todo sobre ella, la vigilaba, la observaba de cerca, le petaba la ventana del coche, así que ella comenzó a tener miedo de llegar a su casa y que de repente esta persona le hiciera algo porque la estaba vigilando de cerca todo el tiempo. Es entonces cuando se mudó con otra amiga suya al otro lado de la ciudad, en un edificio bastante seguro que tenía un estacionamiento subterráneo, un parking, al que solo podían acceder los inquilinos. Se sentía mucho más segura allí, costaba más dinero porque había más seguridad, pero le valía la pena pagar un poco más de dinero y sentirse tranquila. Las cosas a partir de ahí estuvieron bastante tranquilas durante unos meses, pero entonces su compañera de piso, a la que llamaremos Stacy, comenzó a salir con un chico. Desde el inicio, Sarah y demás amigas de Stacy desconfiaban del nuevo novio de ella, al que llamaremos Bob. Bob y Stacy se conocieron a través de una aplicación del móvil, él la contactó y desde el principio a Sarah se le hizo extraño y espeluznante, así lo describió. Bob era bastante tranquilo, siempre tenía una sonrisa, pero la describió como una sonrisa incómoda. Era difícil mantener cualquier tipo de conversación con él porque siempre hacía que todo fuera extraño. Muchas veces hablaban sobre algo y él de repente hablaba de cosas aleatorias que no tenían ningún tipo de relación o conexión con la conversación que estaban teniendo. Sarah decidió crear una cuenta en la aplicación donde Stacy conoció a Bob para stalkearlo un poco. Se metió en la página de Bob de esta aplicación y vio que su lista de amigos eran personas muy random, como que no parecía que Bob tuviera una relación o ningún tipo de amistad con estas personas realmente, sino como si fueran personas que él había añadido amigos sin más, sin conocerlos. No parecían sus amigos de la vida real, no había fotos de él con sus amigos ni con nadie y la información que él exponía en su página era muy vaga. Esto no tiene por qué ser tan extraño porque muchas personas no exponen su vida o su información en redes sociales, no todo el mundo lo hace, pero a ella se le hizo extraño que ningún amigo de su lista de amigos parecía real. Sarah y algunas amigas de Stacy trataron de decirle con delicadeza que Bob no les parecía confiable. Él no había hecho nada malo, pero les causaba desconfianza. Stacy evidentemente se ponía a la defensiva y cerraba la conversación. Era su primer novio, estaba súper ilusionada, estaban bien. Entonces Bob cada vez pasaba más tiempo en la casa que compartían su novia Stacy y Sarah. Un día Sarah, cuando volvió del trabajo, encontró a Bob tirado en el sofá bebiendo una cerveza. Stacy no estaba por ningún lado porque estaba en el trabajo. Sarah estaba harta de que este hombre estuviera en su casa y de que Stacy le dejara quedarse solo allí cuando ninguna de ellas dos estaba. Era más cómodo que Stacy lo llevara a casa cuando ella estaba presente y no dejarlo a él pues ahí en casa, tirado en el sofá, etc. Así que en esta ocasión Stacy entró en el apartamento, se encontró con Bob en el sofá y se encerró en su habitación. Pasados unos 30 minutos, Bob llamó a la puerta de Sarah y le propuso que miraran la televisión y que charlaran un rato para conocerse mejor.
mejor. Sarah no quería, pero decidió que quizá debería intentarlo para conocerlo mejor y quizá darle una oportunidad. Se sentaron en el sofá, Bob puso una película, Sarah trató de concentrarse en la película porque no quería iniciar una conversación con él, pero en un momento Sarah giró su cabeza para mirar a Bob y Bob la estaba mirando fijamente con una sonrisa enorme. Sarah le dijo ¿qué? Y Bob le dijo no puedo creerlo, y Sarah le preguntó el qué, y él no dijo nada y volvió a mirar la película, pero todavía sonriendo de una manera espeluznante. Sarah describió que no tenía ni idea de lo que estaba hablando él, pero la interacción en sí fue tan extraña que se le pusieron los pelos de punta. Sarah se disculpó, se levantó y se fue a su habitación. Durante el siguiente mes, Sarah trató de estar en casa lo menos posible, evitando estar allí. Solo iba para dormir y para ducharse. Bob prácticamente vivía allí en ese punto. La casa estaba llena de sus cosas. Sarah no quería mudarse de nuevo a otro lugar. Se acababa de mudar, tenía problemas en todos los sitios donde iba, pero estaba empezando a mirar opciones porque no le quedaba de otra que mudarse o seguir en ese apartamento donde estaba todo el día metido Bob, quien era muy extraño e incómodo. Cuando Bob y Stacy cumplieron 6 meses de novios, Sarah llegó a casa y vio un ramo de flores enorme en la mesa junto a una tarjeta. Bob le dejó este ramo de flores y la tarjeta a Stacy por su aniversario. Sarah estaba a punto de irse hacia su habitación cuando le dio curiosidad de ver qué había escrito Bob en la tarjeta. Cuando abrió la tarjeta, su corazón comenzó a latir tan fuerte que casi se le sale del pecho y comenzó a temblar cuando se dio cuenta de que la letra de Bob era la misma letra exactamente que la de su acosador. Sarah se llevó esta tarjeta a su habitación para compararla con las cartas que había recibido de su acosador y definitivamente comprobó que era él. Bob era el acosador de la ventana en casa de sus padres, el que le pinchó las ruedas al amigo de Sarah, el que entraba en su coche, dejaba ropa interior, el que le robaba ropa interior de la lavandería y el que la seguía y observaba desde la distancia siempre. Sarah llamó a la policía y cuando se aseguró de que estaban en camino también llamó a Stacy y le pidió que fuera para casa. La policía llegó y le tomaron declaraciones a Sarah y luego le contaron todo a Stacy. Stacy llamó a Bob, quien no le cogió el teléfono, y ella le dejó un mensaje de voz histérica. A pesar de que la policía le dijo que no lo hiciera, que no le dijera nada porque Bob se iría. Después de eso, Bob desapareció. La policía y tanto Stacy como Sarah fueron a donde Bob teóricamente trabajaba, pero allí les dijeron que no había ningún Bob trabajando ahí. Stacy nunca había ido al apartamento de Bob durante sus 6 meses de relación, porque según él se quedaba en casa de unos amigos mientras intentaba ahorrar dinero para unas vacaciones a Europa. Stacy nunca había conocido a ningún amigo ni familiar de Bob, era un completo extraño. Ni siquiera saben si Bob era su nombre real. Lo más fuerte de todo es que cuando revisaron las cosas que Bob se había dejado en el apartamento de Stacy y Sarah, se quedaron espeluznadas. ¿Espeluznadas es una palabra? Se quedaron aterrorizadas. Tenía una bolsa llena de ropa de gimnasio, entre la ropa 10 fotografías de Sarah. Todas habían sido tomadas desde lejos en el apartamento. En una de las fotos aparecía Sarah durmiendo en su habitación. O sea, imaginar qué creepy que Sarah dormía allí y no sabía que Bob entraba en su habitación y le hacía fotos durmiendo. Otra foto era de la casa de los padres de Sarah y también entre las cosas de Bob encontraron su ropa interior y demás pertenencias de ella que ni siquiera se había dado cuenta de que le habían desaparecido. La policía nunca lo pudo localizar. Más tarde Sarah decidió aceptar una oportunidad de trabajo que le salió en el extranjero y se fue. Y desafortunadamente ella y Stacy se distanciaron después de eso. A Stacy le costó mucho aceptar que su primer novio era un completo psicópata obsesionado con su compañera de piso. Sarah cuenta que no sabe el objetivo de Bob, intentar hacerle daño o simplemente estaba contento con estar dentro de su vida. Nunca lo sabrá y tampoco sabrá ni sabremos en qué momento se obsesionó con ella, de qué la conocía, dónde la vio. Sarah dice que ahora cuando va a su ciudad natal intenta mantener un perfil bajo porque una parte de ella siempre se preocupará de que Bob vuelva a aparecer en su vida.
La siguiente historia se titula Esquivé por poco que mi compañera de piso psicótica me asesinara. Esta historia la cuenta una mujer de 36 años de Suecia a la que vamos a llamar Miriam. Miriam cuenta que ha trabajado en el área de la salud mental durante 18 años. Principalmente trata a personas con esquizofrenia. Durante los últimos 9 años trabajó en un hogar comunitario donde se hizo muy amiga de sus compañeras de trabajo. Una de ellas se llamaba Norma. Era una chica tímida, reservada y amigable. Sin embargo, a menudo estaba de baja por enfermedad debido a sus propios problemas de salud mental, por lo que no se veían mucho en el trabajo, pero permanecieron en contacto. Norma les contó que tenía esquizofrenia, que estaba medicada y que no había tenido ningún episodio psicótico durante años. Miriam cuenta que tiene una formación en psiquiatría y una larga experiencia con la esquizofrenia y no tiene prejuicios hacia las personas que sufren esta enfermedad. En el verano de 2023, Miriam cambió de trabajo, también dentro del ámbito de salud mental, pero esta vez en psiquiatría forense, en un centro de reinserción social para asesinos con enfermedades mentales. Y permaneció en contacto con sus compañeras antiguas de trabajo. Entre ellas estaba Norma. De vez en cuando se reunían las compañeras de trabajo del otro trabajo antiguo, iban a tomar algo, iban a cenar, etc. Norma le contó a las chicas en una de estas reuniones que tuvieron de ir a tomar algo, que le habían desalojado de su apartamento debido a un incidente. Parece, les contó, que ella entró accidentalmente en el apartamento de su vecino en mitad de la noche, dijo que todas las puertas del edificio eran iguales y se confundió, y los vecinos formaron un drama denunciándola a la policía. Cuando Norma explicó esto, Miriam pensó que la historia sonaba algo desproporcionada, desalojar a alguien por equivocarse de puerta. Pensó que tal vez el propietario se lo tomó de esta manera y tomó esa acción de desalojarla porque la juzgó por su historial médico. Así que Miriam y las demás compañeras se sintieron muy mal por ella y le preguntaron si había sucedido algo más, pero Norma dijo que no, que eso fue todo. Parece que en Suecia, que es donde vivían, es muy difícil conseguir un contrato de alquiler cuando has sido desalojado del anterior. Y mientras hablaban de esto, Norma le preguntó a Miriam si podía ir a vivir con ella, pues literalmente estaba en la calle. Miriam le dijo que, por supuesto. Procede a explicar en la historia que ella siempre se ha metido en situaciones incómodas por decir sí en lugar de pensar en sí misma. Sin embargo, no se imaginaba que esta situación no sería incómoda, sino que sería muy grave. Cuenta que vive en un apartamento bastante pequeño con un solo dormitorio en el que solo cabe una cama. Luego hay una pequeña sala de estar con un sofá y una pequeña cocina y un baño, y que tiene 2 gatos. Decidieron que Norma dormiría en el sofá, en la sala de estar. Miriam le dijo que podía cambiar el sofá por una cama, que trataría de conseguir una cama, pero Norma le dijo que no se preocupara, que ella dormiría bien en el sofá. Entre la sala de estar y el dormitorio de Miriam había un pasillo con una puerta que prácticamente hacía que desde la habitación a la sala de estar se viera todo. Así que Miriam cogió una cortina y la puso en la puerta para que tuvieran cada una un poco de privacidad. Miriam dormía con la puerta abierta porque sus gatos entraban y salían durante la noche. En ese momento Norma tampoco estaba trabajando, estaba en una de sus bajas por enfermedad, y Miriam hacía turnos. A veces se levantaba a las 6 de la mañana y no regresaba hasta las 11 de la noche. Y además Miriam, además de levantarse a las 6 de la mañana, sufría de insomnio y tenía que tomar medicación para ello, pero incluso con la medicación se despertaba durante la noche y dormía relativamente mal. Por lo que le dijo a Norma que apreciaría si podía tratar de mantener silencio durante las noches, solo en las que ella tenía que levantarse a las 6 de la mañana. Y esta dijo que estaba de acuerdo. Norma fumaba y bebía mucho café. La primera noche que durmió en casa de Miriam se levantaba a las 6 de la mañana para empezar su turno de trabajo, pero prácticamente no pudo dormir en toda la noche porque Norma constantemente se levantaba para salir a fumar y ese ruido despertaba a Miriam. Ella le preguntó a Norma que por qué se había levantado tan temprano y durante la noche, y Norma le dijo que simplemente no podía dormir. Miriam le dijo que agradecería si pudiera salir a fumar o tomar el café después de las 6 de la mañana, pues uno de los efectos que tenía Miriam por dormir poco por el
insomnio era que le daban convulsiones si dormía menos de 4 horas, porque también tenía epilepsia. Norma le respondió que necesitaba fumar y beber café, pero que trataría de hacerlo cuando ella se fuera a trabajar. Tras esta conversación, Miriam salió hacia su trabajo y continuó con su día, pero las siguientes noches Norma seguía despertándola constantemente con el ruido que hacía, ya fuera saliendo a fumar o haciéndose café. Miriam le llamaba la atención a Norma, pero esta le decía que lo sentía y que dejaría de hacerlo. Por otro lado, Norma le había pedido a Miriam que permaneciera en silencio a partir de las 10 de la noche porque esa era la hora que ella se iba a dormir. Sin embargo, quería que Miriam respetara su horario de sueño, pero ella no respetaba el de Miriam. Por otro lado, Norma tenía momentos de atracones y vaciaba el frigorífico de Miriam. Miriam explica que no quería llamarle tanto la atención porque cuando aceptó que fuera a vivir con ella le dijo siéntete como si estuvieras en tu casa, y entonces pensó bueno, si yo le dije que hiciera lo que quisiera porque estaba en su casa, ahora no voy a enfadarme porque lo haga. Sin embargo, Miriam tenía que comprar comida cada 2 por 3 porque Norma se la comía toda. A veces pasaba hambre y se quedaba sin comer porque, como he dicho, Norma acababa la comida, no la reponía y Miriam a veces llegaba a las 11 de la noche en casa cuando todas las tiendas estaban cerradas, pero en su frigorífico ya no quedaba absolutamente nada para cenar. Por otro lado, Norma no recogía su pelo, es decir, el baño estaba lleno de su pelo en la bañera, etc. También se cortaba las uñas en el baño y las dejaba allí y dejaba gotas de pis en el inodoro cada vez que iba al baño. Miriam no se lo quería decir directamente porque no quería crear una situación incómoda, así que en lugar de hablarlo, dejó una escoba en el baño, como dándole a entender a Norma que quería que barriera, pero no parecía funcionar. Así que más adelante le dijo, ¿crees que podríamos intentar limpiar el suelo del baño más a menudo? Tendemos a perder algo de pelo cuando nos cepillamos y me da miedo que nos entren plagas. Miriam siempre que le decía algo trataba de decirle nosotras deberíamos en lugar de decirle tú deberías para que no se sintiera atacada. Norma dijo que estaba de acuerdo, pero nada cambió, nunca quitó sus pelos ni nada. Siempre le decía sí está bien, pero nunca respetaba nada finalmente. Más adelante Miriam comenzó a salir con un chico, el cual también compartía piso. Así que no tenían ningún lugar realmente donde ir a dormir y estar a solas. Un día Miriam le dijo a Norma que estaba saliendo con este chico y que si había alguna posibilidad de que pudiera tener una noche a solas con él en el apartamento. Norma le dijo que no tenía dónde ir, no tenía amigos ni familia, así que no podía irse del apartamento ninguna noche. Miriam le dijo que no le estaba pidiendo que se fuera 24 horas, sino un rato, que saliera a cenar o algo así y volviera un poco tarde, pero nada. Una de las compañeras del antiguo trabajo de Miriam, que también conocía a Norma, se dio cuenta de la situación porque Miriam se la explicó un poco. Así que esta amiga le dijo a Norma que podría pasar una noche en su casa, que ella también era su amiga, pero Norma le dijo que no quería molestarla. La otra compañera le dijo que estaba más que bienvenida en su casa, que no la molestaría para nada y que solo sería una noche para que Miriam pasara un rato a solas con su novio. Norma finalmente aceptó, así que pasó la noche en casa de la otra amiga. Luego, al cabo de unos días, fue Miriam quien fue a pasar una noche fuera de casa y al día siguiente, cuando llegó, se dio cuenta de que el cuenco de agua de sus gatos estaba completamente seco. Ella lo había rellenado la noche anterior y ahora el cuenco parecía como si hubiera sido vaciado y secado con papel. Le preguntó a Norma que cómo era posible y Norma le dijo los gatos lo han volcado. Miriam se dio cuenta también de que sus gatos, quienes eran súper sociables, se alejaban de Norma. Sintió que parecía que sus gatos le tenían miedo y los animales saben, o sea, los animales nos avisan de qué personas sí y qué personas no. Tienen como un tipo de intuición muy avanzada, así que los gatos fueran muy sociables con todo el mundo, pero fueran así con Norma, que parecía que le tenían miedo, da mucho que pensar. Miriam sigue contando que ella tenía una cacerola vieja de los años 60, que tenía un significado emocional para ella. Era de su abuela y era lo único que le quedaba de ella. Un día
Norma quemó la cacerola y no hizo ningún intento para limpiarla. Miriam lloró mucho cuando vio su cacerola, la cacerola de su abuela, completamente quemada. Norma ni siquiera le pidió perdón. También rompió platos varias veces y ni siquiera se molestó en reemplazarlos o en disculparse. Para ese punto llevaban 2 meses viviendo juntas. Norma seguía despertando a Miriam durante las noches, seguía comiendo excesivamente, sin reponer nada de la nevera, asustaba a sus gatos, no limpiaba y arruinaba las cosas de Miriam. Se dio cuenta también de que Norma además le robaba medicamentos. Miriam la confrontó por ello, pero Norma se negó. Miriam estaba cada vez peor, o sea, imaginar lo que debe ser vivir de esta manera con alguien. Vivir en su propia casa se convirtió en un completo infierno. Un día, de repente, un antiguo amigo de Miriam le envió un mensaje por Facebook preguntándole de qué conoces a Norma. Miriam había publicado en Facebook que eran compañeras de piso y este antiguo amigo lo vio. Ella le respondió que se conocieron en el trabajo, en su antiguo trabajo, y que Norma había sido desalojada de su piso por problemas y ella la invitó a vivir con ella. El antiguo compañero le respondió: lo sé que ha sido desalojada de su piso, pero ¿tú sabes por qué la desalojaron? Y Miriam respondió: sí, entró accidentalmente en el apartamento de su vecino. Él respondió: esta no es la historia completa. Ella entró a la fuerza y se acercó sigilosamente a su bebé dormido con un cuchillo en la mano, pero afortunadamente el padre despertó y logró salvar al bebé. Por eso la desalojaron de su piso. A Miriam se le revolvió completamente el estómago. La historia era horrible, pero daba sentido que la hubieran desalojado. La otra historia que había contado Norma es como que no tenía ningún tipo de sentido. ¿Cómo te van a desalojar por equivocarte? Bueno, a mí me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, una vez vivíamos en una casa, era una casa, no un piso, y para entrar, bueno, era un pasillo muy largo con todo de puertas. Todas las puertas eran completamente iguales. Y yo alguna vez que iba despistada, sin querer intentaba poner la llave justo en la puerta de al lado, porque ni siquiera miraba el número o no me había dado cuenta, iba con el móvil e intentaba meter la llave. No me imagino que me hubieran desalojado por eso. Después de saber estos detalles, Miriam quería que Norma se fuera de su casa. No solo por saber estos detalles, sino por todos los problemas que le estaba dando. Sin embargo, habían firmado un contrato de que le tenía que avisar con 30 días de antelación. Sabía que cuando la avisara de que se tenía que ir, se convertirían en 30 días de terror hasta que se mudara. Miriam comenzó a buscar albergues baratos para sugerirle a Norma que fuera allí. Ese día por la tarde se sentó con ella en el sofá y le dijo que le encantaba vivir con ella y que se sentía muy mal, pero que el apartamento era demasiado pequeño para 2 personas. Que no era nada personal contra ella, sino que sentía que no cabían allí, que lo sentía mucho y que esperaba que pudieran seguir siendo amigas porque se sentía sofocada. Tras decirle esto, Norma parecía destrozada y le dijo: eso no es posible. Miriam le dijo que sí que era posible porque no se iría a la calle, se iría a un albergue bastante barato. Finalmente Norma le dijo: está bien, intentaré mudarme, pero dame los 30 días del contrato, y Miriam le dijo que por supuesto. Esa noche, después de la conversación, Norma se levantó a las 2:30 y preparó un café. Evidentemente no dejó dormir a Miriam. Por la mañana Miriam volvió a repetirle por 10ª vez que no hiciera café hasta las 6 de la mañana. Norma ni siquiera le respondió, ni siquiera la miró. Se sentó en el sofá y entonces sí que se la quedó mirando fijamente sin expresión en la cara. Miriam se asustó y se fue a trabajar. Norma comenzó a comportarse de manera muy extraña desde ese día en adelante. Seguía despertándola durante la noche, destruyéndolo todo. Miriam, muy enfadada, desenchufó la cafetera y la guardó en el ático. La noche siguiente, otro ruido despertó a Miriam. Se levantó y se encontró con Norma haciendo café en una cacerola. Miriam le explicó la situación de nuevo, pero Norma no respondía. La tercera noche, el chico con el que salía Miriam durmió en casa con ella, pues Miriam se estaba volviendo paranoica de dormir junto a Norma, quien estaba actuando tan fuera de sí. Estaban dormidos cuando el novio tocó ligeramente a Miriam y le susurró al oído: mira. Miriam miró hacia la puerta y ahí estaba Norma parada mirándolos fijamente, como una escena de una película de terror.
Miriam se incorporó en la cama, se sentó y le dijo: ¿qué estás haciendo? Norma cerró la puerta de golpe y se escuchó un sonido de algo metálico caer al suelo. Miriam le gritó: tienes que irte, y evidentemente no se fue. Miriam y su novio no durmieron en toda la noche después de esto, evidentemente. Al día siguiente se levantó y se encontró con un cuchillo de cocina en la puerta de su habitación, en el suelo. Eso es lo que había caído de la mano de Norma cuando cerró la puerta, lo que hizo un sonido metálico. Ella cogió todos los cuchillos de la casa y los guardó en el ático donde Norma no tenía acceso. Entonces le pidió a una amiga suya que fuera a su casa para que estuviera delante para decirle a Norma que tenía que irse inmediatamente. Durante la conversación, Miriam trató de mantener la calma, era consciente de que Norma tenía una enfermedad mental, sabía que no tenía malas intenciones, se lo dijo, pero Norma no respondió, se quedó mirando por la ventana, luego salió del apartamento y le envió un mensaje de texto diciendo que había sido una irrespetuosa por llevar a una amiga a su casa para tener una conversación con ella. Llegó esa noche y Miriam se despertó, se levantó y vio que Norma estaba haciendo café en una sartén, o sea, le quitara lo que le quitara, Norma iba a hacerse su café. En ese momento Miriam sentía mucho miedo. Norma tenía la cara como perdida, tenía la mirada perdida, tenía como el rostro muerto, así lo describió, así que sospechó que estaba sufriendo un brote psicótico. Se acercó y apagó el fuego y Norma salió corriendo hacia la sala de estar. Al día siguiente Norma tenía una cita con su psiquiatra, así que ese día salió de casa. Miriam empacó todas las cosas de Norma mientras ésta estaba fuera y le envió un mensaje de texto informándole que había empacado sus cosas, que fuera a casa a recogerlas, que le entregara las llaves y que le daría dinero para un albergue durante 26 días. Pero Norma no respondió. El novio de Miriam fue a su casa para estar presente cuando Norma recogiera sus cosas. Norma llegó a casa, dejó las llaves, cogió sus cosas y se fue sin decir ni una palabra. Miriam se enteró por antiguas compañeras de trabajo más tarde que Norma se había ido a vivir con un chico con el que empezó a salir. Se quedó con él unas semanas hasta que sorprendentemente consiguió su apartamento propio. Empezó a trabajar de nuevo y parecía irle bien otra vez. Luego, unos meses más tarde, una amiga de Norma y de Miriam recibió una llamada de Norma y en la llamada le dijo: todo tiene que quemarse, tengo un bebé al que debo salvar. La chica llamó a la policía, pero estos no se lo tomaron en serio. Resulta que Norma quemó su apartamento y fue arrestada por incidente agravado y enviada a cumplir una condena en una institución psiquiátrica. Una antigua compañera de trabajo de ellas fue testigo en el juicio y al parecer Norma había dejado de tomar su medicación hacía un tiempo. Por eso había actuado como actuó, porque realmente le dio un brote psicótico. Y este es el fin de esta historia. Afortunadamente nadie salió herido y aunque Norma incendió su piso, probablemente tras ir a esta institución psiquiátrica mejoró. Y esperamos que tras haber sido condenada en esta institución psiquiátrica haya podido recuperarse. La siguiente historia a mí me ha impactado bastante, o sea, parece la trama de una película y se titula Mi excompañero de casa era potencialmente un asesino en serie. Esta historia la cuenta un chico al que llamaremos Liam. Cuenta que vivir con un compañero de piso en particular le hizo llegar a la conclusión de que podría ser un asesino en serie en potencia. Liam se mudó de casa en verano de 2015. Se mudó a un apartamento donde compartía piso con un chico al que llamaremos Jack, quien vivía allí y era el propietario. Jack parecía tener una vida normal, ser una persona normal, aunque un poco socialmente disfuncional. Cuando estaba en la casa firmando los papeles del contrato de alquiler, Jack le dijo a Liam que nunca debía bajar al sótano. Se lo dijo con un tono bastante firme. A Liam se le hizo algo extraño, pero pensó: bueno, necesito vivir en algún sitio, esta casa es perfecta y lo veo adecuado. Pensó que era alguna manía de sus cosas, o lo que fuera, y que no quería que nadie entrara en el sótano donde tenía sus cosas, tenía esta manía de que no quería que se lo desordenaran, o lo que fuera. Cosas que pasan y manías que tiene uno con su propio espacio. A medida que pasaban los días, cuando Liam ya estaba viviendo ahí, se iban conociendo un poquito más, él y Jack. Anteriormente a vivir juntos no se conocían. Liam encontró la casa por alguna web y que decía que se buscaba compañero de piso. Y entonces, a medida que pasaban los días, comenzó a descubrir cosas perturbadoras sobre él. Jack consumía metanfetamina. Liam dice que no juzga a las personas por su consumo, pero que Jack consumía demasiado. A veces estaban los dos en el salón y Jack había consumido drogas.
y de repente le empezaba a decir cosas a Liam como: si huele a lejía saliendo del sótano, no pienses nada raro. Y lo decía en tono de broma, seguido de un: utilizo productos químicos para limpiar los cadáveres. Jack atribuyó esto a un extraño sentido del humor, pero de todos modos no le pareció bien, más bien le dejó con mal cuerpo, no se rió, o sea, ¿quién se ríe de esto? ¿Y a quién se le ocurre hacer ese tipo de bromas si es que son bromas? Jack le decía a Liam que siempre debía avisarle cuando saliera o entrara en casa, cuando llegara a casa. Básicamente le decía: dime a qué hora llegarás a casa siempre. Un día Liam faltó al trabajo y Jack se puso incómodo cuando vio que estaba en casa y le dijo que pensaba que estaba en el trabajo. Liam recuerda que ese día, antes de que Jack se sorprendiera al encontrarlo en casa, Liam había estado escuchando un ruido metálico y algo que parecían gritos apagados que venían del sótano. Otros días Jack ponía la música muy alta, como si tratara de tapar ciertos sonidos con música. También Jack hacía comentarios extraños sobre las trabajadoras sexuales, diciendo cosas como: puedes hacer lo que quieras, puedes golpearlas hasta matarlas y a nadie le importará. Liam se ofendió cuando le dijo esto y le dijo: creo que lo que estás diciendo es una completa locura. Otras veces, cuando hacía una broma similar, decía: soy un tipo con un buen trabajo, una buena casa, la policía nunca sospecharía de mí. Básicamente todas las conversaciones que tenían ellos, cada conversación que iniciaba Jack era sobre ser un asesino. En una ocasión Liam estaba lavando su ropa cuando de repente percibió un olor a descomposición. Decidió confrontar a Jack, decidió hacer lo mismo que hacía él, decírselo como si fuera una broma. Así que cuando ambos estaban en casa, Liam se le acercó y le dijo: necesitas hacer un mejor trabajo limpiando los cuerpos porque huele a descomposición todo el garaje. Liam dijo que nunca olvidará la reacción de Jack tras esa broma. Los ojos de Jack se abrieron y miró fijamente a Liam y le dijo: ¿en serio? Jack le dijo: sí, en serio. Y hubo unos segundos de silencio. Entonces Jack le respondió: gracias por avisarme, y rápidamente entró en su dormitorio y cerró la puerta. Unos días después de eso, Jack bajó al sótano. Liam estaba lavando la ropa en el garaje y desde ahí lo vio. Pues entonces Jack lo llamó diciéndole que fuera con él al sótano. Liam se bloqueó y sus instintos le dijeron que si bajaba al sótano junto a Jack, no saldría de allí. Así que le dijo que en ese momento no podía porque tenía muchas cosas que hacer. Y Jack pasó muchas horas encerrado en el sótano ese día. Durante los siguientes meses seguía haciendo bromas sobre asesinatos, era en lo único que se centraba su conversación. En octubre de 2016, Liam decidió irse de la casa y se fue a un campamento durante un tiempo. No avisó a Jack de que se iba. La última noche en su casa, Jack estuvo bebiendo y tomando drogas de nuevo y comenzó con la misma conversación de siempre, describiendo vagamente un asesinato. Liam le dijo de broma, siguiendo la conversación: te van a atrapar tarde o temprano. Y Jack dijo: soy la última persona de la que sospecharía la policía. Y lo dijo de manera muy seria, dejando a un lado el tono de broma que siempre usaba. Liam se fue a la mañana siguiente sin decir absolutamente nada, y con la intención de nunca volver a esa casa, evidentemente. Pero durante los siguientes meses no pudo dejar de pensar en Jack. Sentía que claramente era un asesino que escondía algo en el sótano, y sintió que él no había hecho nada aún teniendo la información que tenía. Así que en ese momento decidió escribir anónimamente a la policía, describiéndoles todo lo que he contado hasta ahora. Un tiempo más tarde, Liam le contó todo esto a su madre. No se sabe qué hizo la policía con eso. Y su madre se interesó por el tema. Le preguntó que dónde estaba la casa y la buscó por Google Maps. Desde Google Maps vieron que delante de la casa había un gran remolque en la entrada, el cual no estaba allí cuando Liam vivía con él. Y se preguntaron que para qué estaría usando ese remolque. Como he dicho, no se sabe qué hizo la policía con esa información, ni si sucedió algo, si fueron a su casa a hacer un registro, si simplemente hablaron con él o si no hicieron nada. Pero Liam, a día de hoy y para siempre, se seguirá preguntando si compartió casa con un asesino serial y si había cadáveres en ese sótano. La siguiente historia se titula Mis compañeras de cuarto ya no se ríen de mí. Esta historia la cuenta una chica a la que llamaremos Paula. Cuenta que hace unos 5 meses un amigo suyo estaba estudiando cuando fue expulsado de la universidad. Así que una vez siendo expulsado ya no veía sentido vivir en la ciudad. Sin embargo, le quedaba medio año de contrato de alquiler. Contactó con Paula y le dijo que si quería hacerse cargo de su alquiler y mudarse a la habitación donde él estaba y tenía que estar. Le dijo que se la dejaría a mitad de precio, pues él pagaría la mitad.
Ella aceptó porque pensó que ya era momento de dejar la casa de sus padres y se mudó a esa casa. Era una casa muy bonita de 3 pisos, un sótano y ubicada cerca de su universidad, así que le iba perfecto. No estaba en una zona muy segura, pero estaba bastante bien. En el sótano había 2 habitaciones, la de Paula y la de otra chica, a quien describió como una estudiante muy tranquila, y en la casa vivían 2 chicas más, así que en total eran 4. En las demás habitaciones, que estaban en el primer piso y el segundo piso, Paula las describió a todas como geniales. Todas eran estudiantes, estaban tranquilas en casa, estudiando, y los fines de semana se iban a casa de sus padres todas. La casa tenía 5 habitaciones, y como he dicho eran 4 chicas, así que una de las habitaciones estaba vacía. Esto era porque la chica que vivía en la 5ª habitación falleció durante un ataque de convulsiones en la cama de esa habitación. Tras la muerte de esta chica, los padres fueron a buscar todas sus pertenencias y luego la habitación quedó vacía. Esta habitación que quedó vacía estaba ubicada en el segundo piso y permanecía cerrada, o sea, la cerraron y no la volvieron a abrir. Y Paula nunca quiso entrar ni nada, nunca tuvo esa curiosidad de ay, voy a entrar en esa habitación a ver qué hay, así que nunca le prestó atención. El primer fin de semana que durmió allí no tuvo nada de especial. Durmió una noche en casa de su novio, una de las noches, y al día siguiente su novio se quedó a dormir en su casa con ella. Las demás chicas estaban en casa de sus padres. Esa noche salieron a beber en un bar y cuando volvieron a casa los dos estaban borrachos, así que se quedaron dormidos rápido. El siguiente fin de semana, Paula estaba en su habitación de noche y no podía dormir. Todas sus compañeras estaban en casa de los padres, así que ella decidió ponerse a leer un rato. Estaba disfrutando de la lectura cuando de repente empezó a escuchar ruidos extraños en el piso de arriba. Supuso que alguna de sus compañeras de piso se habían quedado finalmente ese fin de semana y que ella no se había dado cuenta de que estaba allí en casa, así que no pensó en ello, pensó que era una de sus compañeras. Otro fin de semana de ese mismo mes, Paula se despertó en medio de la noche para ir al baño y escuchó cómo en el piso de arriba alguien tiraba de la cadena. En esa ocasión sí que sabía al 100% que estaba sola en casa, que las demás se habían ido todas, así que le pareció muy extraño, pero decidió no subir a comprobar de quién se trataba. Durante un par de meses estuvo restándole importancia a este tipo de cosas y siempre teorizando que se trataba de alguna compañera que a última hora había decidido pasar el fin de semana allí. Por ejemplo, en una ocasión escuchó un grujido que venía del segundo piso y pensó que era una de las chicas que había olvidado algo y había vuelto a casa a buscarlo. Constantemente los fines de semana escuchaba ruidos como si alguien estuviera en casa. Llegó una noche en la que escuchó que alguien bajaba las escaleras hacia el sótano. Ella llamó el nombre de la otra habitación del sótano, pero no obtuvo respuesta, simplemente escuchó como quien fuera que estaba bajando se quedó parado y volvió a subir. A partir de ese momento, Paula comenzó a sentirse incómoda, así que decidió comenzar a pasar los fines de semana en casa de su novio. Una de las compañeras de la casa había creado una página de Facebook donde ponían cualquier problema, discutían cualquier problema de la casa. En este grupo solo estaban ellas, las que vivían allí. Como un grupo de WhatsApp ahora, pero pues de Facebook, donde se discute la factura del agua o lo que sea. El grupo estaba bastante inactivo, no hablaban de nada por allí, y Paula decidió escribir que estaban sucediendo cosas extrañas y espeluznantes los fines de semana cuando se quedaba sola. Les dijo que por favor, si alguna se quedaba en casa algún fin de semana, se lo hicieran saber, para que ella supiera quién estaba haciendo ruidos en casa. Básicamente para quedarse tranquila cuando escuchara un ruido, diciendo vale, es ella. Las chicas pensaron que Paula estaba bromeando y respondieron con risas, pero a partir de ese momento comenzaron a avisarla cada vez que se iban los fines de semana, o le avisaban también cuando estaban en casa. Solo decían con bromas como no te preocupes por los fantasmas, soy yo la que está en casa, no sé qué. Un fin de semana todas la avisaron de que se iban y de que se quedaría sola, y el novio de Paula trabajaba en turno de noche esa noche, así que tuvo que quedarse sola en la casa. A mitad de la noche, cuando el novio tuvo un descanso, la llamó por teléfono y mientras hablaban, Paula comenzó a escuchar ruidos en el piso de arriba. Decidió subir a comprobar quién era. Su novio le decía que estaba siendo paranoica y que seguro que había una explicación para esos ruidos. Subió hasta el piso principal y no encontró a nadie, todas las puertas estaban cerradas. Ella estaba súper paranoica y con miedo y se sentía insegura y su novio trató de calmarla. Decidió no subir al segundo piso porque tenía mucho miedo. Después de ese fin de semana le dijo a sus compañeras de cuarto con mucha seriedad que estaba convencida de que alguien había en casa durante las noches de los fines de semana, pero sus compañeras le dijeron que la
casa era vieja y que por eso se escuchaban ruidos. El novio de Paula tendría turnos de noche los siguientes fines de semana, así que Paula decidió irse a pasar los findes a casa de sus padres porque tenía mucho miedo de quedarse ahí sola. Por el grupo de Facebook ya se avisaban de cuándo estaban o no en casa, como he dicho, y ese viernes en el grupo dijeron que la compañera de cuarto número 1 no dormiría en casa, la número 2 tampoco, la número 3 sí que estaría en casa porque tenía exámenes y quería estudiar, y Paula no estaría en casa porque se iba a casa de sus padres. Así que una de ellas sí que dormiría allí esa noche, por primera vez en mucho tiempo un fin de semana. A la mañana siguiente, que era un sábado, Paula recibió un mensaje de texto frenético de esta compañera que sí que había dormido en casa, diciéndole que había sido atacada esa noche. Dijo que estaba en su habitación estudiando cuando comenzó a escuchar ruidos afuera de su habitación. Salió a inspeccionar y se encontró con que de la habitación de la chica que había fallecido allí estaba saliendo un hombre. El hombre tenía la cara sucia y muy mal aspecto, y cuando la chica lo vio, él se llevó el dedo a los labios y le hizo shh mientras sonreía. Ella comenzó a gritar a pesar de saber que no había nadie en casa, y él se abalanzó sobre ella y la golpeó y le dijo que cerrara la boca. Luego el hombre salió por la puerta principal y la chica bajó corriendo a su habitación, donde se encerró y llamó a la policía, quienes llegaron de inmediato. Cuando la policía inspeccionó la habitación de la chica fallecida, encontraron con que el hombre estaba viviendo allí. Allí estaban todas sus pertenencias. En ese punto, las compañeras de piso comenzaron a plantearse que quizá la chica no falleció, sino que aquel hombre la asesinó y se quedó viviendo en su habitación. Sin embargo, en la autopsia de la chica ponía que fue por convulsiones su causa de muerte. No están muy seguras de cuánto tiempo vivió ese tipo allí con ellas sin que ellas lo supieran ni por dónde entró. Hasta ahora no han encontrado a ese hombre, ni ellas ni la policía, pero como Paula dice que ha sido muy reciente este asunto, quizá en un futuro haya actualizaciones. Y ella está pensando en si irse de esa casa. Definitivamente ya no pasa los fines de semana allí. Yo ni me lo pensaría, yo me voy de ahí corriendo, pitando. Esto ha sucedido varias veces ya. Hay casos de gente que ha tenido a alguien viviendo en su casa escondido y no se han dado cuenta hasta el cabo de un tiempo, cuando ven algo extraño, como que falta comida en la nevera o cosas así. Por ejemplo, hay un vídeo, un caso que seguramente mucha gente ha visto porque se viralizó bastante en internet, de un hombre que vivía en el altillo de la casa de otras personas a escondidas, y por la noche bajaba del altillo y cogía cosas de la nevera para comer. Y fue grabado por las cámaras que había en la casa. Imaginaros un día que va faltando comida en la nevera y un día te da por mirar las cámaras de tu casa y ves como por la noche, mientras tú estás durmiendo en una habitación, en el salón sale alguien, un completo desconocido, de tu altillo. O sea, debe ser horrible y muy espeluznante sentir que alguien desconocido ha estado rondando por tu casa mientras tú estabas durmiendo, y a saber durante cuánto tiempo. Si habéis tenido historias parecidas con compañeros de cuarto, compañeros de piso o cualquier cosa, podéis explicarla en comentarios o me lo podéis enviar a mi correo con el asunto encuentro aterrador para que pueda diferenciar las historias. Ya me habéis mandado varias historias, pero quiero que me lleguen algunas más para hacer un vídeo más completo. También, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros al canal, comentar qué os han parecido las historias, si habéis vivido algo parecido. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!